Bueno, y conmigo el profesor Carlos Fitzgerald, él es historiador, arqueólogo, exdirector de Patrimonio Histórico. Un día en el cual, ¿sabes? La identidad panameña, los panameños tenemos ese imaginario colectivo de creer que la historia de Panamá inició pues con la conquista inició después de la separación de Colombia, y es una historia riquísima a nivel prehispánico. Correcto, Fernando, buenos días. Y no solamente es riquísima a nivel prehispánico, sino que hay más y más información que nos indica que Panamá jugó un rol bien interesante a nivel continental en esa historia prehispánica. Como por ejemplo, Bueno, desde el punto de vista de los análisis del ADN, los análisis genéticos, pero también desde el punto de vista de la lingüística, queda más y más claro, de acuerdo a las investigaciones que se hacen, que los grupos aborígenes, los grupos originarios panameños, a partir de la última glaciación, es decir, después de la última edad de hielo, se establecieron aquí y comenzaron a construir una civilización, ¿no? Una cultura ancestral muy interesante que se ve reflejada en la continuidad de los linajes del ADN mitocondrial, es decir, el ADN que heredamos en la línea materna, y por los análisis lingüísticos que se han hecho al respecto de las lenguas chipchenses, de aquellas que están en la región de Centroamérica y del norte de Sudamérica. así que, como dices, esa vocación de punto de encuentro entonces a Panamá le viene de tiempos ancestrales. Bueno, Panamá fue el lugar por donde llegaron, pasaron y se quedaron los primeros migrantes al continente. Pero luego esa vocación, entre comillas, porque no es tal la vocación geográfica en tiempos previos a la conquista europea, esa vocación de tránsito se transforma en una vocación de construcción de economía y políticas locales y que se van conformando unas regiones. Tú sabes, unas regiones que tienen una configuración como de países. En el oriente, en el centro y en el occidente de Panamá, tú tienes una formación como de 3 Panamás, Sí. que eventualmente, cuando llegan los españoles, hace 500 años, se conforman en un solo Una sola identidad Castilla de Oro. en ¿no? Castilla de Oro. Pero, por ejemplo, ese hallazgo arqueológico encontrado en Coco del Mar, Ajá. quiere decir que el establecimiento de la ciudad de Panamá no fue casual. No, absolutamente no. Ese es un hallazgo viejo, Fernando. O sea, Sí. lo que pasa es que salió la noticia recientemente por una vinculación con lo que te dije del ADN. Porque de esos esqueletos que yo excavé en 2007, imagínate, Sí. en Coco del Mar, de esos esqueletos fueron los primeros que se ha logrado obtener ácido desoxirribonucleico precolombino, que cuadra perfectamente con el estudio del genoma de la población panameña que se hizo en esos años. Sí. Y que nos dice precisamente que las poblaciones panameñas tienen un fuerte componente aborigen en el lado materno. Es un hallazgo importante y misterioso. Porque era Misterioso. una hembra, era una mujer, No, una pareja. una pareja. O sea, un joven, eran personas de menos de 20 años, Ajá. no eran posadolescentes, pero no gente madura. O sea, era un hombre, una mujer y había un tercer individuo que era un paquete, es decir, los 2 individuos que estaban enterrados extendidos, posiblemente amortajados, porque las manos y las piernas se encontraron así pegadas, y debajo de la cabeza de la mujer estaba el esqueleto envuelto en un fardo, ¿no? Los huesos recogidos en un fardo de un tercer individuo. O sea que y hubo tiene que haber habido todo un ritual. Había cerámica y había una hermosísima flauta de hueso colocada entre los 2 individuos. ¿Y más o menos de qué año era esa? Obtuvimos las fechas de carbono 14. El carbono 14 da un rango de edad. Sí, un rango de edad. Pero son del siglo XIV, o sea, de entre 1300 y 1400 después de Cristo. Que es bien interesante porque es exactamente la gente que estaba antes, ¿no? En el poblado, en la aldea del cacique Panamá, que se establece exactamente allí
como parte de la estrategia de fundación de ciudades de Pedrarias Dávila. Escogida este punto. Escogido ese punto porque había un río. Porque había gente que podía producir comida y podía trabajar. O sea, porque todo el esquema de la conquista y la colonización temprana tenía que ver con la interacción del conquistador con los grupos locales que se habían aliado, se habían sometido o habían sido dominados por la guerra, y la producción de alimentos y la producción de cosas que servirían para la construcción de las ciudades españolas. Entonces, nosotros pensamos que los españoles, tú sabes, hicieron una, como dice, tabula rasa. Y efectivamente hubo una gran mortandad de personas en el momento del contacto. Pero también hubo un gran mestizaje y una construcción social y cultural basada en bases que son precolombinas. Se acaba de crear, o ya está un comité para celebrar los 500 años de la ciudad de Panamá. Correcto. Que lo preside... ¿El alcalde? No. Bueno, sí, es de la alcaldía. Claro. Pero lo preside Alberto Quiroz Jaén. Ah, sí. Y eso, obviamente, buscando tener esa identidad de esta ciudad que tiene tal vez una vida muy, muy propia de puerto, con una mezcla cultural que ha ido pues absorbiendo a todo el que ha llegado acá, ¿no? Correcto. Yo pienso que esa comisión, a ver, todos los que estamos metidos en este tema de la arqueología, la antropología, la historia, la investigación de la identidad de nuestro país, tiene que pasar por la identidad de nuestra ciudad principal, porque claro, no olvidemos, el nombre de Panamá, el nombre de la ciudad de Panamá, del país, es un nombre cueva, es un nombre indígena. Y nosotros sencillamente lo asumimos como tal, o sea, una palabra más. Pero esas raíces, ese antecedente, esa profundidad temporal que nosotros tenemos es esencial exponerla al público, porque la mayor parte de la gente sencillamente desconoce de estas cosas. Como dijiste, tú piensas que la historia comienza en 1500 sí, o cuidado que tú sabes, las típicas cosas de fiestas patrias, ¿qué se celebra en esta época? No, o sea, nadie sabe. Y obviamente es un buen momento, sobre todo esta celebración de los 500 años de la ciudad, para un poco tratar de que el imaginario colectivo entienda de que aquí hubo algo antes. Sí. Y obviamente hay algo que no solamente tiene que ver con la mezcla de españoles e indígenas, sino la mezcla de todas las culturas que hemos recibido durante estos Correcto. Y yo siento que nosotros tenemos que estar claros, que tenemos una cultura rica, diversa, y tenemos una cultura que es abundante en facetas. Entonces, cuya exploración nos sirve para nosotros fortalecer nuestra identidad, pero también para presentarnos ante el mundo como un país que tiene una gran vitalidad, ¿no? Cultural. Último, el hallazgo de establecimiento humano más antiguo de Panamá es 20.000 años. No, 11.000 y pico antes de Cristo. Es decir, es en el centro de Panamá. Sí. Hay sitios que datan de ese momento que es, te digo, el final de la última glaciación. Los niveles del mar eran distintos, había un clima un poco más fresco, y entonces los primeros pobladores panameños, vaya, gente que estaba aquí sí, cazando elefantes y caballos y cosas así, eran pobladores que estaban en unos abrigos rocosos en el centro de Panamá. Fechas del 11.000 del 10.000 al 11.000 antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de 13.000 y pico de años. Exactamente, estamos hablando de una buena cantidad de tiempo. Una buena cantidad de tiempo.